reconocido así por la Universidad de Guadalajara. El Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán lo avala con la maestría en Historia de México. Lo distingue además un doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social. Y con el tema Los mexicanos en Estados Unidos de Norteamérica en tiempos de Trump, recibimos al doctor Eduardo González Velázquez. Bienvenido y esas palmas para recibirlo. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por estar acá. Es un verdadero placer que pues me hayan invitado nuevamente aquí a la universidad, en donde pues he enseñado durante algunos años en los posgrados de Educación y de Derecho, y bueno, pues estoy muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes. Bueno, lo que vamos a discutir el día de hoy tiene que ver con lo que yo estoy llamando en estos tiempos, los mexicanos en tiempos de Donald Trump. Forma parte, algunas de las reflexiones que les voy a compartir, forman parte de un trabajo, de una investigación que se convertirá en un libro en algunos años, que tiene que ver precisamente con esto. ¿Cómo están viviendo los mexicanos en Estados Unidos bajo la segunda presidencia de Donald Trump? Cuestiones económicas, algunas cuestiones sociales, culturales, y cómo pues van a enfrentar finalmente a este Donald Trump 2.0, que llegó recargado y pues es cierto que suelta muchas amenazas, pero también es cierto que solo algunas las cumple y otras no. Entonces, por ahí voy a irles platicando. Al final de mi exposición podemos abrir una ronda de varias preguntas si es que hay, y de todas maneras, al final, quien pues esté más interesado en los trabajos que hago sobre migración, podemos intercambiar los contactos por si quieren leer lo que hago, ¿sí? Este año ya pues cumplo 20 años estudiando el fenómeno migratorio, y bueno, pues por ahí vamos a platicar. Quiero empezar primero con el momento de la campaña electoral de Donald Trump. Es decir, ¿qué es lo que el entonces candidato republicano ofrecía y por qué recibió el apoyo de sectores que aparentemente no lo iban a apoyar? Sectores como el sector latino, mujeres, grupos de la diversidad, que al final sí le dieron votos muy importantes al republicano, que lo llevaron al final a la Casa Blanca. Lo primero que hay que mencionar es que la gran promesa por la cual Trump consigue un apoyo muy importante de los migrantes, sobre todo de los latinos, de los migrantes latinos, tiene que ver con el asunto económico. Cuando Donald Trump termina su primer periodo, muchos afirmamos en su momento que quien había derrotado al neoyorquino había sido la pandemia de COVID. En realidad, hasta antes de la pandemia, la economía de Estados Unidos había mostrado una buena cara durante la administración de Trump. Sin embargo, cuando llega la pandemia se empieza eso a descomponer, y en Estados Unidos, pues como seguramente en muchos países, pero más en la Unión Americana, el votante, decimos siempre, vota con la cartera. Entonces depende de cómo esté la economía, depende de las promesas económicas, son los votos que recibe un demócrata o un republicano. Y en ese sentido,
en los años, en el año en el que llega Biden a la presidencia, pues la economía no era muy buena, pero no necesariamente por responsabilidad de Donald Trump, sino por la pandemia. 4 años después, la economía no mostró lo que esperaban, con niveles importantes de inflación, cayendo el empleo, y bueno, la oferta de Kamala Harris pues era prácticamente seguir por el mismo camino, y Trump decide moverse y decir, bueno, si votan por mi proyecto, la economía va a crecer, la inflación va a disminuir, va a haber mucho más empleos, y los latinos sobre todo votan por Trump. Lo primero que llama la atención, yo fui a cubrir las elecciones el año pasado, el 5 de noviembre, estuve días antes de la elección, el día de la elección y días posteriores, pues lo que yo fui recabando en California, ese trabajo lo hice en California, fue que a pesar de que California es un estado hoy muy demócrata, pero que no hace mucho tiempo era un estado muy republicano. Recordarán que personajes como Arnold fue gobernador de California como republicano, y después California se volcó hacia el lado demócrata de manera muy fuerte. Hoy en Estados Unidos el mundo político, si ustedes ven un mapa, tiene 2 manchas azules fundamentalmente demócratas: Nueva York y California. El resto del país prácticamente es colorado, ¿sí? Con algunas manchitas por ahí azules, pero en realidad el gran dique que se le pone a Trump es California y Nueva York, y lo vimos pues el fin de semana pasado. Ahorita comentaré sobre eso. Entonces, lo que yo empecé a recabar en California eran comentarios de, bueno, pues la economía no está muy bien, los precios están muy altos, y parece que Donald Trump nos propone, nos ofrece, nos promete cosas diferentes. Gana Donald Trump, y las primeras explicaciones que comenzamos a dar, los que estábamos estudiando el fenómeno, iban en un sentido en principio, es decir, este llamado voto de closet o voto oculto. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues que tomando en cuenta cómo se dirige Trump con las mujeres o con los migrantes, difícilmente podía alguien justificar un voto a favor de Trump de manera pública. Y entonces lo que hacían era no avisar o por quién iban a votar, o bien daban información que no era la correcta. De tal manera que cuando empezamos a ver los resultados durante la jornada electoral, pues prácticamente a media tarde, pues ya el triunfo de Trump era una realidad. Entonces, esa es una primera explicación, este voto oculto. Pero el otro asunto que me parece mucho más interesante tiene que ver con lo no monolítico del voto latino. O sea, una vez que pasan las elecciones, realicé varias entrevistas con académicos, líderes de los partidos políticos, de los dos, tanto en California como en Texas y en Nueva York, y lo que fui encontrando, pues fueron muchas evidencias para afirmar que el voto latino no es un voto monolítico. Y entonces, cuando desde el sur del Bravo decimos los latinos, en realidad los estamos metiendo en una misma canasta, pero que la mayoría de las veces no funciona así. Es decir, una cosa es los latinos cubanos de Miami, otra los de República Dominicana en Nueva York, otra muy diferente la de los mexicanos en California, de tal manera que el resultado que obtuvo Trump nos muestra precisamente esta característica no monolítica del voto latino. Les doy este dato. Desde Ronald Reagan, ningún
republicano a la Casa Blanca había recibido más votos de los que recibió Trump, ¿sí? Y Ronald Reagan, hay que tomar en cuenta que en 1985-86 lanza la ley Simpson-Rodino, que va a permitir la estancia regular de 3 millones de mexicanos en Estados Unidos, ¿sí? O sea, de ese tamaño era la presidencia de Reagan con respecto a la migración. Y por otro lado, tenemos un presidente, un candidato que más bien criminalizaba a los migrantes. Aún así, recibe la mayor cantidad de votos latinos desde Reagan. No recibió más votos que Kamala Harris, pero sí recibió más votos que cualquier republicano después de Reagan. Y eso se explica precisamente por el voto no monolítico de los latinos, ¿sí? De tal manera que llega a la presidencia y me parece que el primer susto que se llevan los latinos, independientemente del espacio en el que se hubiesen colocado, es que Trump comienza a cumplir las promesas, incluso aquellas que los latinos suponían que no iba a cumplir, como la deportación de miles de personas, las persecuciones, las redadas. Pero no solamente eso, sino que empieza a cumplir promesas como retirar visados, retirar recursos económicos a las universidades, perseguir universidades por los programas de estudio. Todo esto se va a pegar a algo que no ha logrado cumplir y que me parece que puede tener un costo electoral muy alto. Trump está lejos de cumplir, y no porque yo quiera que lo cumpla, sino en términos políticos y electorales en Estados Unidos. Trump tiene 2 promesas que está urgido en términos políticos de cumplir. La primera, bajar la inflación, generar mayores empleos e incrementar la actividad económica de su país. Eso es la principal promesa electoral que hizo. Y la segunda promesa tiene que ver con deportar, fíjense bien, él prometió que iba a deportar 1 millón de migrantes por año, ¿sí? Lo que estuvimos viendo el fin de semana en Los Ángeles y que ya hoy se extiende a muchísimas ciudades, el día de hoy es el cumpleaños de Donald Trump, ¿sí? Cumpleaños, y bueno, se mandó a hacer un desfile militar, ¿por qué no? ¿Verdad? En Estados Unidos. Pero además, hoy es el día de la marcha llamada No Reyes, ¿sí? Que pues se espera que en varias ciudades, quizá más de 100, en los 50 estados de la Unión Americana, salgan los migrantes y los estadounidenses de origen latino a marchar. Hay un movimiento que se llama 50+1, que es al menos una manifestación en 50 estados. Eso es lo que vamos a ver hoy durante el día. Esto que les comento está en el origen precisamente de las redadas y las deportaciones que está llevando a cabo Donald Trump. ¿A qué me refiero? Cuando Donald Trump promete que va a deportar 1 millón de personas al año, se da cuenta, ya una vez en la Casa Blanca, de 2 asuntos que me parece que son muy importantes. El primero es que con su discurso de miedo amenazante, lo que hizo fue que los migrantes latinos dejaran de llegar a Estados Unidos. Hoy en día, la migración de México y de muchos otros países hacia Estados Unidos es, pero muy inferior a lo que teníamos en la presidencia de Joe Biden. ¿Esto qué impacto tiene en términos de las cifras prometidas por Trump? Les doy este dato. En febrero de este año,
Trump deportó algo así como 7,500 personas. En febrero del año pasado, Joe Biden deportó cerca de 120,000 personas. Es decir, Trump está muy por debajo pero muy por debajo, ni siquiera al 10% de lo que estaba deportando Joe Biden. Evidentemente, con esto no quiero decir que se está tardando y que deporte mucha gente, ¿sí? Simplemente que lo que estamos viendo es eso, que no está deportando lo que él prometió. Y la razón fundamental es la siguiente: el grueso de la deportación de Joe Biden se daba en la frontera. Cuando el migrante cruzaba a Estados Unidos sin papeles, era detenido, registrado y regresado. Y se tomaba pues como una deportación. Como estaba ese falso discurso desde América Latina de que Joe Biden iba a recibir muchos migrantes, pues los migrantes iban, llegaban, los detenían y para atrás. De tal manera que Joe Biden, su administración, lo único que tenía que hacer era detenerlos en el cruce y regresarlos. Cuando Trump llega, hace dos cosas. Además del discurso de odio y de miedo, va a cancelar el CBP One. Este CBP One lo que hacía en tiempos de Biden era que el migrante desde su país solicitara el asilo a Estados Unidos a través de una aplicación. Si la solicitud era aceptada, entonces podía llegar y seguir el trámite. Pero aquellos migrantes que no podían hacer el trámite por la aplicación o que eran rechazados, incluso decían, bueno, si al final están recibiendo, pues a lo mejor si ya me ven en persona y me conocen, pues me van a aceptar. Entonces mejor me voy. Cuando llega Trump, cancela esa aplicación y va a establecer una verdadera locura, que era una aplicación para que la gente se autodeporte, ¿sí? Y entonces dice Trump, en lugar de que me pidas permiso para llegar a Estados Unidos, te voy a hacer una aplicación para que cuando estés en Estados Unidos, tú le piques ahí al botón y solicites tu autodeportación. Eso no le funcionó. Los migrantes no se empezaron a autodeportar. Primer dato. Segundo dato, dice, bueno, quienes se autodeporten, les vamos a dar $1,000. Entonces, depórtense solitos, les doy $1,000. Y además, les prometo, decía Trump, que en 10 años pueden solicitar su visa para entrar a Estados Unidos. Pues tampoco, ni con los $1,000 en la bolsa. Y lo que acaba de hacer apenas el día de ayer, al modo de Trump, ya ven que Trump pues juega a dos bandas, ¿no? Entonces, el día de ayer acaba de anunciar que se suspenden las redadas en toda la industria hotelera, todos los restaurantes donde haya migrantes y en la industria agrícola. No solamente en los campos agrícolas, sino en todas las plantas industriales que tengan que ver con producción agrícola. Eso lo filtra ayer The New York Times, no lo, lo niega la Casa Blanca, pero por otro lado, el día de ayer acaba de establecer que van a usar una ley de 1940 que tenía todo este tiempo sin usarse, está vigente pero no se usa, que es una ley que obliga a cualquier persona extranjera que está en Estados Unidos, bajo cualquier circunstancia, un turista, por ejemplo, que tenga más de 30 días, tiene que pasar a poner sus huellas digitales a una dependencia de seguridad federal. ¿Sí? Entonces, cualquier persona que vaya a estudiar de paseo, un empresario, una empresaria, quien sea, si cumple 30 días, tiene que pasar a poner sus huellas.
Esta ley no es nueva, simplemente Trump la trae nuevamente en uso, pero ahí estaba. ¿Esto qué va a generar? Lo que se llama autodeportación masiva. ¿Sí? Es decir, Trump dice, con esta ley sí o sí van a empezar a poner las huellas. Y con esto me voy a dar cuenta quiénes no están aquí con permiso o quienes sí llegaron con permiso, pero que ya no pueden estar aquí. Por ejemplo, hay muchos migrantes mexicanos que llegan a Estados Unidos con su visa y estando en Estados Unidos se les vence el permiso de 6 meses y allá se quedan. ¿Sí? Y entonces Trump dice, a ver, a partir del día 30 de estar en mi país, tienen que darme sus huellas. Y de esa manera yo voy a revisar cuál es su estatus. Eso lo acaba de decir el día de ayer. Pero además, el origen de las redadas tiene que ver con lo siguiente, y esto me parece que es muy importante. Cuando Trump se da cuenta que no puede deportar a tanta gente porque no está llegando tanta gente a Estados Unidos, entonces se juega una moneda de alto costo, es decir, ir a las ciudades por los migrantes. Como no están en la frontera, pues voy a ir por ellos a Houston, a Los Ángeles, a Phoenix, a Chicago. Y cuando esto lo avisa, lo primero que recibe es el rechazo de las llamadas ciudades santuario, ciudades, pueblos, estados santuarios, que son estos lugares en donde las policías y las autoridades locales no participan ayudándole a las fuerzas federales para detener migrantes, donde los migrantes pueden obtener licencia de conducir, por ejemplo, aún con estatus migratorio irregular, donde los migrantes no son perseguidos, etcétera. Ciudades como Chicago, Seattle, San Francisco, Sacramento, Los Ángeles, etcétera. Y entonces Trump dice, bueno, antes de ir por los migrantes, voy por los funcionarios. Y empieza a amenazarlos con meterlos a la cárcel si no colaboran con él. Seguramente vieron estos días, apenas hace 2 días o 3, que esposaron a un senador, al senador Padilla, en California. ¿Sí? Llega a querer preguntarle a la secretaria Kristi Noem, de la secretaria de Seguridad. Llega la policía, la FBI, lo somete, lo esposa y lo detiene a un senador de Estados Unidos. Siguiente paso, dice Donald Trump, bueno, ya les avisé que voy por ustedes, ya les avisé que voy por las autoridades y ahora pues comienza la persecución. Y lo primero que vimos fue las persecuciones en Los Ángeles. Y aquí me quiero detener un poco porque la reacción que ustedes vieron en las televisoras, en las redes sociales, etcétera, fue de una comunidad no solamente latina, no solamente estadounidense de origen latino, sino también una comunidad estadounidense solamente que sale a las calles a rechazar las redadas en Los Ángeles. La razón fundamental de esto es que la comunidad por la que están yendo es una comunidad que ya forma parte de todo el tejido social de California. Es decir, no están yendo a detener un migrante que está en ese momento cruzando, que va de Michoacán a California, lo agarran en San Diego, pues la comunidad de San Diego dice, pues a él ni lo conozco, ni trabaja aquí. Por esos migrantes, la comunidad estadounidense no se mueve. Se está moviendo porque están yendo contra el que trabaja, el que está en el templo, el que da trabajo, el que lleva a sus hijos a la escuela, el que va al campo de cultivo, el que tiene 5 o 10 años viviendo en Los Ángeles, el que ya tiene familia, tiene vecinos, amigos, no el que está llegando de Jalisco.
Y entonces cuando Trump decide ir por los migrantes, lo hace en un marco de desesperación absoluta, porque está muy lejos, 90% es la distancia, de deportar el número de migrantes que prometió regresar. Y entonces el fin de semana, Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Interior, dice: no vamos a detener hasta deportar 3,000 migrantes por día. 3,000 migrantes por día sí les da el 1,000,000 de migrantes que quieren deportar en su primer año. Y es una promesa que Trump hizo, pero que pues paradójicamente es una de las que no quiere la sociedad que cumpla. Bueno, no toda la sociedad, pero una buena parte de la sociedad. Y entonces lo que estamos viendo en este momento es un voto latino de alguna manera traicionado, un voto latino que pensó, esto es muy importante, que pensó lo siguiente. Fíjense, cuando estuve entrevistando latinos, me decían, seguramente lo habrán escuchado antes, es que ya no queremos que vengan más latinos. O sea, desde acá, desde México, desde América Latina, podríamos pensar que quienes no quieren que lleguen más migrantes son los estadounidenses, ¿sí? Los anglos, así, los WASP. Sin embargo, en la práctica, una parte de la sociedad que no quiere que lleguen más latinos son los latinos, diciendo: es que ya somos muchos, ya los que llegamos, llegamos, y que ya no vengan más, ¿sí? Y entonces es una locura, porque resulta que o los estadounidenses de origen latino o los latinos tal cual, nacidos aquí en Jalisco, son los primeros que están diciendo que ya no vengan más latinos, porque no hay trabajo, porque nos van a quitar lo que tenemos, porque va a haber más violencia. Y muchos sí creen el discurso de Trump de que cruzan violadores, asesinos y demás. Entonces, en el fondo, lo que los latinos me dijeron entre el 5 de noviembre y el 20 de enero fue esto que les estoy diciendo: Trump va a detener a los nuevos migrantes, de tal manera que los que ya estamos aquí vamos a seguir pura miel sobre hojuelas. Lo que sucede a partir del 20 de enero es que Trump dice: no solamente voy a evitar que lleguen más latinos, sino que voy a empezar a buscar a los latinos que están en Estados Unidos, incluso con permiso para estar. Vieron el mexicano que terminó en Sudán, los que han mandado a Guatemala, El Salvador, a Cuba. Entonces, gente que tiene permiso estudiantil, que tiene una residencia, que tiene un permiso para hacer negocio, o algún otro trabajo, los están agarrando y los están regresando. Y esto está impactando en lo que llamamos las familias de estatus migratorio mixto. Es decir, una familia donde, por ejemplo, el papá es estadounidense, la mamá nació en Zapotlanejo y no tiene su estatus regular. Y cuando la mamá llegó a Estados Unidos, ya iba con un hijo de 3 años, que ahorita es Dreamer. Pero ya estando en Estados Unidos, tuvo un hijo con el estadounidense. Y entonces tenemos a un papá estadounidense, a un hijo estadounidense de origen latino, cuya mamá no tiene un estatus regular, y a su hermano, bueno, medio hermano, que además es Dreamer. Entonces piensen ustedes en esa combinación legal de esa familia frente a algo que dice Trump: a partir de mañana corremos a los Dreamers. Pues le pegó al hermanillo. O dice Trump: voy a mantener a los Dreamers, pero las personas que no tengan permiso para estar aquí los voy a correr. Pues va a correr a la mamá, ¿sí? Y entonces, cuando yo entrevisto a estas familias mixtas, dan por sentado que a ellos no les va a pasar nada.
A la mamá no le va a pasar nada porque ya es mamá de un estadounidense. No le va a pasar nada porque ya se casó con un estadounidense. Al dreamer tampoco porque ya es dreamer. Al otro, pues no, porque ya es nacido aquí. Pues resulta que no. Que incluso están deportando a madres y a padres con sus hijos estadounidenses. Ya, nacidos allá, dice, no se van a quedar aquí los dos, entonces tú te vas, tienes dos opciones, se lo dejas al Estado o te lo llevas. No, pues ahí se lo traen. Entonces, está deportando también a estadounidenses de origen latino. Entonces, todo esto lo tenemos que entender a partir de la desesperación electoral que está teniendo hoy en día Donald Trump. Ahora, ¿qué es lo que pudiéramos ver en el futuro? Son varias cosas. La primera es que quien va a pagar el pato, tal cual, van a ser los republicanos. El año que entra vuelve a haber elecciones en Estados Unidos. Son elecciones de las llamadas de medio término, en donde muy probablemente, según lo que tenemos al día de hoy, los republicanos podrían perder o la Cámara Baja o la Cámara Alta. Muy probablemente podrían perder la Cámara Baja y en la Cámara Alta, en el Senado, al menos quedar 50 y 50. Esto nos está generando dos asuntos en el mediano plazo. El primero es que los republicanos ya han comenzado a manifestarse en contra de algunas políticas de Donald Trump, que tienen que ver con migración, pero también con cuestiones arancelarias, con cuestiones de seguridad, de comercio, etcétera. ¿Por qué? Pues porque Donald Trump no va a ir a la elección el año que entra, van a ir los republicanos. Y si los republicanos pierden llegando a la campaña con la cara de Trump, pues dicen desde antes me voy a separar. Pero el otro asunto es que si los demócratas logran obtener al menos una de las cámaras, podrían comenzar el tercer proceso de juicio político contra Donald Trump, aunque termine en lo que han terminado los otros dos. Pero esto necesariamente pues llevaría a Donald Trump a una inmovilidad política durante los siguientes 2 años de su mandato. Pero hay otro elemento que me parece que es muy importante. Vieron que se pelearon Elon Musk y Donald Trump. Y que ayer o antier ya Elon Musk dijo, bueno, sí me pasé, escribí unos tweets muy fuertes, pero somos muy amigos y demás. Los primeros que se molestaron por el pleito fueron los republicanos, porque Elon Musk es el gran pagador de campañas políticas de los republicanos, en Nueva York, en California, en Texas, en Washington. Entonces muchos republicanos dijeron, pues si Elon Musk se pelea con Trump, nosotros nos alejamos de Trump para seguir con el recurso de Elon Musk. Bueno, todo esto se los planteo ahorita en este momento, porque en medio de estas disputas, tanto políticas como electorales, económicas, comerciales, se encuentran precisamente los migrantes. Estos migrantes que llegaron a Estados Unidos por no contar con el derecho a no migrar. Migrantes que cotidianamente aceitan la economía norteamericana. Migrantes que siguen siendo tomados como moneda de cambio en un proceso próximo electoral. Pero también migrantes, y esto me parece que es muy importante, apenas en la mañana lo publiqué en mi Twitter. En 2022, entre los impuestos que dieron a Seguridad Social, a Medicare y los impuestos por trabajo,
más o menos rondaron los 700,000 millones de dólares. Es una fortuna en impuestos, impuestos que a los migrantes no se les regresa muchas de las veces, ni en educación, ni en servicios, ni en seguridad. Entonces, lo que estamos viendo hoy por hoy es uno de los momentos más complejos en la historia migratoria de México y Estados Unidos. En Estados Unidos, recordarán que en la administración federal anterior la presión de Donald Trump fue para que soltaran a la Guardia Nacional para detener migrantes, nos amenazó con aranceles si no se detenían migrantes, regresó al menos a 120,000 migrantes centroamericanos que estaban viviendo en nuestras ciudades fronterizas esperando la respuesta a su petición de asilo en Estados Unidos. Hoy en día, esa situación ha disminuido en nuestro país. La presión es menor, pero lo que tenemos ahora son estas movilizaciones tan fuertes de rechazo en Estados Unidos. Y no es solamente en California, sino también en Texas, en Arizona, en Nueva York, en Chicago, de tal manera que lo que podemos estar previendo es que nuevamente el voto latino, es con lo que empecé la plática, que el voto latino, aunque no sea monolítico, pueda influir en las decisiones de Donald Trump. Hasta el día de hoy, en términos electorales, no ha impactado. Lo que ha impactado es las cuestiones económicas, por eso la suspensión de las redadas, donde les decía hace un momento. Ahora, esto ya lo está leyendo la Casa Blanca. Les comparto este dato. Cuando Donald Trump llegó a la presidencia, tenía en el mundo latino 42% de apoyo. 42%. ¿Sí? Hoy, la última encuesta que se acaba de publicar nos muestra que el apoyo latino es de 27%. Sí, perdió 15 puntos. Podemos pensar que ya lleva mucho tiempo. Hoy está cumpliendo alrededor de 150 días. 150 días de pues más de 1,000 que va a estar en la Casa Blanca. Se está al 10%, poquito más, de su estancia en la Casa Blanca, y pues observen todo lo que tenemos, no solamente en asuntos migrantes, sino en asuntos económicos, militares, etcétera. De tal forma que hoy por hoy estamos viendo, asistiendo al momento o a uno de los momentos más duros contra los migrantes en Estados Unidos, que además, esto es muy importante, cambia cualitativamente la historia migratoria con relación a los republicanos. Es decir, por alguna razón que yo desconozco, en México mucha gente supone que los buenos con los migrantes son los demócratas. Históricamente, los que habían sido muy duros contra los migrantes habían sido los demócratas. Bill Clinton inició la construcción del muro, por ejemplo. Los dos presidentes que más migrantes han expulsado en la historia de Estados Unidos es primero Biden y luego Obama. En su momento, Obama fue nombrado como el deportador en jefe. En 8 años expulsó poco más de 3 millones. Joe Biden en 4 expulsó más que los que expulsó Obama. Imaginen ustedes estas cifras frente al ego de Donald Trump. ¿Sí? Es decir, le están diciendo, nosotros en un mes podíamos expulsar 100,000 o 120,000 migrantes y tú estás expulsando 7,000. ¿Sí? Entonces Trump pues está vuelto loco y quiere hacer lo que sea para alcanzar esas cifras, lo cual viene a contravenir todo lo que habíamos visto históricamente con gobiernos
republicanos. Los gobiernos republicanos, por ejemplo, Reagan les dio permiso de estar allá a 3 millones de mexicanos. El programa Bracero se hace sobre todo con gobiernos republicanos. De tal manera que lo que habíamos vivido con estos gobiernos está teniendo una contraparte en las políticas de Donald Trump con respecto a los migrantes. Déjenme ver si me falta algún asunto más que mencionarles. No, creo que ya, bueno, un último asunto, nada más. ¿Cuál es la respuesta de los gobiernos latinoamericanos con respecto a lo que está haciendo Donald Trump? Tenemos dos respuestas principales. Una de ellas, un grupo de países que se manifiestan con un discurso de rechazo y de molestia por lo que está diciendo. ¿Sí? Países como Colombia, como México, en ese grupo. Y países que se están poniendo a la disposición de Donald Trump. Principalmente El Salvador, con este programa que el presidente Bukele ha firmado con Donald Trump, a cambio de $20 millones, recibir a migrantes a su cárcel, su megacárcel donde tiene grupos de las bandas callejeras en El Salvador. Y por otro lado, países como Honduras o República Dominicana, que ya han comenzado también a aceptar los primeros envíos de migrantes aún, ¿sí? Incluso aún criminales ya declarados como tal, estadounidenses, a cárceles de estos países. Y por otro lado, pues los discursos que tenemos de las presidencias de Colombia y de México, pues rechazando lo que está haciendo Donald Trump. De tal manera que hoy por hoy, los mexicanos en tiempos de Trump en Estados Unidos, pues están viviendo una embestida bastante violenta en todas las áreas: educación, trabajo, acceso a vivienda, a servicios, lo cual también exige pues redoblar esfuerzos por parte de toda la red consular y la Embajada de México en Estados Unidos para atender todo el proceso que se está llevando a cabo, desde deportaciones, detenciones ilegales, etcétera. Pero hoy por hoy, a 150 días de haber arrancado la presidencia de Donald Trump, me parece que lo que están viviendo no solamente los mexicanos, sino los latinos y los estadounidenses de origen latino, no se lo imaginaron ni en sus peores pesadillas. Del 5 de noviembre al 20 de enero de este año, todas las entrevistas que realicé, prácticamente ninguna veían lo que estamos viendo en este momento. Y lo que Trump les está dando, pues me parece que al final va a tener un costo electoral muy alto para los republicanos. Bueno, aquí lo podría dejar para preguntas y discusiones. Muchas gracias. Pues a ver, alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda o algo que quieran que pueda ampliar. ¿Te paso? ¿Con permiso? Acá está el micrófono de este lado. Hola, buenos días. Mi nombre es Berenice Cárdenas. Muchas gracias por su, ahora sí que, conocimiento que nos está dando actualmente. Mi pregunta va enfocada en base a su análisis, ¿cómo estará a un corto, mediano y largo plazo la economía tanto de nuestro país
como de Estados Unidos, en el entendido que México, pues totalmente somos un país codependiente de Estados Unidos. Entonces, más que nada la preocupación es ver cuál es el panorama justo de nuestro país ante todo este fenómeno que vivimos como país codependiente de Estados Unidos. Bien. Bueno, me parece que empiezo con la última parte de tu comentario. Cuando desde México decimos con insistencia es que dependemos mucho de la economía norteamericana, también hay que reconocer la dependencia que tiene Estados Unidos de nuestra economía y de del consumo que hacemos. Yo lo pongo en varios escenarios. El primero es que algunas de las políticas norteamericanas no le han venido bien a la fortaleza del dólar, al contrario, ¿sí? Esta misma semana, pues el peso recuperó bastante terreno y desde luego que esto le beneficia no solamente a quienes van a comprar en el extranjero, cualquier área de la economía mexicana, sino al país en general, a la mayoría de la sociedad. Es cierto que con un peso fortalecido, las familias remeseras pues reciben menos pesos por sus dólares. Sin embargo, el impacto es menor en que tienen las familias remeseras con respecto a el resto del país. Ese es un escenario. Otro elemento importante son pues más o menos los 30 millones de habitantes que tiene la franja fronteriza, lo que yo llamo el tercer país. Es decir, me parece que aunque Donald Trump pueda y quiera apretar las tuercas, pues las tiene que ir aflojando, sobre todo por la enorme actividad económica que se da en la frontera entre Estados Unidos y México, de tal manera que a mí me parece que no va a ir más allá de donde ha ido. Otro elemento que me parece que es muy importante y que hay que estar atentos es que esta semana que va a empezar, en la reunión del G7 en Canadá, va a asistir la presidenta Claudia Sheinbaum y seguramente no solamente hablará con el primer ministro de Canadá, sino también con Donald Trump, y creo que esto podría digamos, destrabar algunas cosas de las presiones que ha ejercido Donald Trump con respecto a México. De manera general, sí me parece que la visión y el proyecto que tenían, por ejemplo, este proyecto de Primero México, encabezado por Altagracia, de traer más inversión a nuestro país, se puede ver ralentizado con las presiones de Donald Trump y obviamente tener un impacto negativo en el empleo y en la actividad económica. Los resultados de la actividad económica en México no han sido de manera general los que esperaban, algunos han ido a la baja, menos de lo que algunos dicen, pero no son los resultados que esperábamos. Pero por otro lado, me parece que la presión que está ejerciendo Donald Trump con otros países para hacer comercio con ellos, le abre la puerta no solamente a México, sino a América Latina, para voltear hacia otros mercados. Yo no sería de la idea de decir que todo va a estar mal así, o que no es cierto, que no nos va a pasar nada. Yo más bien lo que veo, tiene que ver con esto que te estoy respondiendo, es que hay que tomar en cuenta diferentes escenarios. Habrá unos escenarios donde nos va a pegar más, pero habrá otros escenarios donde necesariamente podremos sacar mejores resultados, y esto va a depender de la capacidad que tenga el gobierno federal para diversificar su actividad económica hacia otros países. ¿Algo más? Acá. ¿En dónde? Con permiso. Listo. Hola. Yo quisiera saber cuál es su opinión sobre cómo puede influir esta
guerra económica arancelaria que ha estado promoviendo Estados Unidos con el resto del mundo, teniendo en cuenta que se habla mucho de que Estados Unidos está quebrado, que hay una recesión. Entonces, esta dinámica económica en Estados Unidos puede llevar a una quiebra que implique la salida de los migrantes. Es poco probable, con estos problemas sociales que seguramente tengan una influencia pues en la psique, en la sociedad latinoamericana. ¿Es probable que los migrantes opten por regresar a sus países o cómo cree que se dé esa dinámica? Mira, empiezo con esto. Hace ya algunos años, en la crisis del 2007, 2008, yo estuve reportando cómo las familias remeseras en México mandaban remesas a los migrantes en Estados Unidos para que no se regresaran. Entonces decía, sí, allá estás teniendo menos trabajo, menos salarios. Me tocó hacer trabajo de campo en Arizona, en donde pude identificar casas donde vivían 10 migrantes que un tiempo atrás tenían 6 o 7 casas entre todos y que fueron abandonando las rentas para vivir en una sola casa y recibían dinero de México para que aguantaran en lo que se componía. Si allá está mal, aquí vas a batallar más, ya cruzaste, mejor quédate allá. Yo no creo que vaya a haber una autodeportación, que sería el sueño de Trump, ni con estos $1,000 por delante. Sí, me parece que no va a haber esto, yo no lo veo en el futuro, aunque siempre digo, soy historiador, no futurólogo, entonces pues no sé si mañana decidan venirse, pero yo al día de hoy no veo este reflujo hacia el sur, por un lado. Por otro, iniciabas con el asunto de una crisis más global. Hay que recordar que la última gran crisis global fue la primera que se origina en el corazón del imperio, ¿sí? De 1970 a 2007 tuvimos 200 crisis económicas, unas muy grandes, recordarán el efecto tequila, el efecto samba, etcétera, pero todas eran desde la periferia. En el 2007-8 es la primer gran crisis que se genera ahí desde 1929. Lo que algunos economistas están viendo es que probablemente si se presenta una crisis sea también ahí con dimensiones importantes. Y hay varios datos que nos pueden indicar por dónde puede ir. El primero, para 2030 se estima que el 50% de la actividad manufacturera del planeta se haga en China. 50%. Hoy se hace el 35%. ¿Sí? Imaginen ustedes, el 35% de los productos que consumimos se hacen en China a nivel global. Se espera que el 50%. Esto puede sacudir la economía norteamericana y desde luego llevar a la economía mundial a una crisis importante. Otro dato, este mes prácticamente se vencen bonos del Tesoro norteamericano con un valor cercano a los 10 billones de dólares, trillones en anglosajón. Trump, ahora que hizo su gira a Medio Oriente, logró obtener 6 billones de dólares de las petromonarquías, pero le faltan 4. Es el origen de la molestia de Musk con él, porque le está diciendo, no solamente tienes que pagar eso, sino que además, según tu presupuesto, en los siguientes 10 años, la deuda estadounidense crecería 3 billones de dólares más. Entonces, estos datos necesariamente van a jalar a la economía internacional. ¿Por qué? Porque lo que sí sigue siendo en el mundo el número uno es el consumo norteamericano. Ninguna sociedad en el mundo
consume más cosas que Estados Unidos. Pero si Estados Unidos empieza a tener una crisis económica importante, pues el mundo que le manufactura, pues va a tener problemas muy serios. De hecho, cuando se analizan los conflictos económicos y financieros entre China y Estados Unidos, generalmente salen dos cosas a la mesa. Una, que China es el poseedor número 1 de dólares en el mundo. Nadie tiene más dólares que China en el mundo, ni Estados Unidos. Y que si China los convierte a otra moneda, el impacto financiero y de devaluación para Estados Unidos es fuertísimo. Pero también, por otro lado, Estados Unidos le dice a China: tú, aunque tengas los miles, más de 1,000 millones de habitantes, no tienes la capacidad de consumir lo que yo te consumo. Si yo te dejo de consumir, te sale carísimo, no solamente no tener a dónde vender, sino eventualmente tener la idea de parar la producción. Entonces, uno presiona diciendo te dejo de consumir, y otro presiona diciendo cambio tu moneda por otras. Finalmente, este pleito entre las dos superpotencias, lo que sí puede generar, desde luego, es que arrastre a potencias económicas o economías medias, en donde está precisamente México. Es decir, México ya hoy en día está entre la economía 10 y la economía 11 del mundo, en términos de PIB. ¿Sí? Por eso la invitación al G7. Sin embargo, no están muy lejos de lo que es la economía china y la economía norteamericana. Entonces, sí, evidentemente que hay una espada de Damocles ahí sobre la comunidad internacional, porque si este país, Estados Unidos, entra en una recesión económica fuerte, pues necesariamente arrastra a todo mundo. Y regreso a donde empecé, lo cual no expulsaría migrantes, porque si en Estados Unidos se presentan esos problemas económicos, la dimensión del problema sería mayor en los países expulsores. Entonces, como para qué regresar huyendo de esa crisis a un país donde seguramente el impacto de la crisis es mayor. ¿Ah? Muchas gracias. Vale. ¿Qué tal? Muchas gracias. Tengo dos preguntas, las tengo aquí anotadas, están un poquito extensas. La primera es, con respecto a la diferencia entre el nivel de deportación entre los demócratas y la administración Trump, actualmente estamos viendo que los medios de comunicación están manejando una información enorme. Estamos viendo videos, noticias, etcétera. ¿Será esta la forma de golpetear a la administración Trump por parte de los demócratas a través de su gran poderío de los más media occidentales? Teniendo en cuenta que Trump solamente cuenta a favor con Breitbart, Fox News y Social Truth. Esa es una. La segunda es, si usted cree, desde su opinión personal, que la situación migratoria de la primera minoría de los denominados Hispanics, según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, es decir, los mexicanos, podría cambiar si surgiera un liderazgo de origen mexicano que pudiera influir en la unión de la comunidad mexicana y dirigir su voto en algún sentido, ya que no existen liderazgos políticos de origen mexicano como en otras comunidades latinas, como lo es Marco Rubio con los cubanos. Gracias. Muy bien. Sí, el primer asunto de las deportaciones no tiene que ver con una cuestión de publicidad de los demócratas o de sus medios de comunicación, sino más bien con la información que da el Departamento de Asuntos Migratorios en Estados Unidos. Es decir, los que están diciendo estamos deportando menos de lo que deportaban los demócratas son los mismos republicanos. Me parece que los demócratas no están en condiciones de usar eso como en un marco de publicidad, porque aquí yo incluso les estuve diciendo en la plática, no es que quiera que Trump deporte, pero el hecho es que no está deportando lo que prometió. Entonces me parece que si los demócratas salen a la cancha a decir esto, no serían tan bien vistos
por los latinos. Incluso me parece que entre menos lo toquen, eso mejor. Y el otro punto es súper importante. A pesar de que dentro de las minorías latinas, la más grande es la de México, producen muchísimo dinero, etcétera, no tienen el poder ni la influencia política que tiene, por ejemplo, la migración cubana. El lobby cubano, bien mencionabas a Marco Rubio, el lobby de República Dominicana, el lobby colombiano incluso, son comunidades muy pequeñas con relación a al mundo mexicano, pero que se han movido en otra dinámica, sobre todo en la política, buscando espacios en el Congreso, en los congresos locales, que han conseguido. En el caso de los mexicanos son más o menos 12 millones de mexicanos nacidos aquí que viven allá, y cerca de 20 millones de estadounidenses de origen mexicano, ¿sí? Es más que cualquier mundo latino. Sin embargo, sistemáticamente lo que dicen es varias cosas. La primera es, por ejemplo, el grupo migrante que menos busca tener residencia. Cuando se les entrevista, lo que dicen es: a mí con que me den trabajo y no me corran, yo me quedo aquí, voy y vengo a Zacatecas y con eso me doy. Y no tienen la idea de esta actividad política. Esa es otra cosa que han manifestado, ni hacerse a los partidos políticos, ni si están muy apartados de eso, se centran sobre todo en su actividad económica. Me parece que esa es una de las razones por las cuales no tienen el peso político de estos. El año pasado, durante las elecciones, yo estuve entrevistando a varios miembros del Partido Republicano y entrevisté al vocero de Donald Trump, que es cubano. No es de Yucatán, no es de Veracruz, es cubano. Y luego me mandaron con el encargado de finanzas, era de Honduras, y con el encargado para el mundo latino. Pero no hay mexicanos prácticamente, ¿sí? Y tiene que ver mucho con eso, que además me parece que responde mucho a la lógica de nuestro país. Yo siempre digo, si a un mexicano en nuestro país no salió a votar, ¿como por qué saldría a votar cruzando la línea? Si un mexicano en nuestro país no le importa la política ni lo que hacen los partidos políticos, ¿como por qué lo haría cruzando la línea? No así el mundo cubano o el mundo colombiano, que son sociedades mucho más politizadas que nosotros. ¿Ah? Sí. Una última pregunta para respetar los tiempos, por favor. Sí, buenos días. Tengo una sola pregunta, aquí la anoté. ¿Cómo afectarán las promesas de deportación, así como las arancelarias, toda esta guerra arancelaria que se está llevando a cabo por parte de la administración de Trump, a vísperas de la renovación, o en su caso la nueva firma del Tratado de Libre Comercio, o ahora llamado TEMEC? Por cierto, dicho sea de paso, muy fracturado entre la relación que hay en México, Canadá, Estados Unidos. Esto, más que nada a las vísperas, termina el día, si no me equivoco, 6 de julio de 2026, la vigencia de este TEMEC. ¿Por qué la pregunta? La pregunta va con base a esta guerra arancelaria que hay también entre Estados Unidos y China. Uno que es el principal consumidor del mundo y el otro es el principal generador de demanda y acaparador de dólares, no solo en cuanto a su base económica, sino también su deuda, digamos, ¿no? Que la deuda, al final de cuentas, es un medio financiero, un vehículo financiero para los países. México, ¿dónde está? Porque con todo el tema político interno de México, respecto a sus reformas que han sido del Poder Judicial, reformas constitucionales y demás, han sido un retroceso a la adaptación al Tratado de Libre Comercio original. Entonces, México se quedó detenido en cuanto a la adaptación o a la implementación de este fenómeno del nearshoring,
respecto a esta guerra arancelaria que hay entre estos dos gigantes. ¿Cómo esto afecta al interior de Estados Unidos el poder volver a renegociar ese tratado? Esa es la pregunta. Ajá. Gracias. Bien, sí, efectivamente, mucho se ha dicho que este año se va a renegociar el tratado y lo que va a pasar, está pasando este año, es la revisión del tratado. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha anunciado que a partir del 1 de octubre comienzan las pláticas para, ahora sí, la renegociación del tratado, que hay que recordar que es un tratado firmado y aceptado por Trump en su primer periodo. Me parece que tanto Canadá como Estados Unidos pues buscarán apretar más las tuercas a México, y México tiene algunas cosas con las que puede negociar, entre otras la mano de obra, la capacidad productiva del gobierno, y también, por supuesto, el asunto, a propósito de la plática, de la migración, es decir, seguir jugando este papel de detener los flujos migratorios. Ahora, ¿cómo es que va a impactar? Les pongo les doy este dato que no se los había comentado durante la plática. Las remesas, a partir de que llega Trump, han comenzado a tener una disminución. Sin embargo, hay que mencionar que la disminución que se tiene es a partir de los registros oficiales, lo cual nos está indicando que probablemente lo que estamos teniendo enfrente es la creación de un mecanismo paralelo al envío de remesas. Si van a querer cobrar ese impuesto que todavía no se ha autorizado, pues seguramente los migrantes comenzarán a mandar por otro espacio. Pero también han comenzado a mandar menos remesas. ¿Por qué? Pues simplemente porque es una forma también de asegurar su recurso en Estados Unidos frente a una crisis económica. ¿Cuál sería el impacto de México hacia Estados Unidos en la firma de este nuevo tratado? A mí me parece que hay mucho más voces en México de decir que lo que se está haciendo en México nos va a traer problemas con el Tratado de Comercio que las que están en Estados Unidos. Es decir, ¿quiénes han presionado más que México a Donald Trump para que baje su intensidad, recule en sus ideas de poner aranceles y aranceles? Las mismas empresas estadounidenses. Los directores de las grandes empresas se han reunido con él en varias ocasiones y le han dicho, pues es que eso no es negocio, ¿sí? Entonces, creo que esa carta, y que tiene que ver con el cabildeo que constantemente está haciendo el gobierno de México en Estados Unidos, va a ser muy importante. Es decir, que los mismos empleadores en Estados Unidos, que los productores de Estados Unidos presionen al gobierno de México, de Estados Unidos, para que las condiciones del comercio sean favorables en principio para ellos. Yo no veo en la prensa estadounidense, por mi tema de trabajo, la migración, pues yo prácticamente todos los días reviso la prensa norteamericana. Y les puedo decir que el número de notas, de artículos de opinión, etcétera, sobre lo que pasa en México son casi inexistentes, ¿sí? Casi inexistentes, ¿sí? No hay artículos como los que podemos ver aquí, por ejemplo, por lo de la reforma electoral. Si ustedes abren el periódico son artículos y artículos y artículos, y allá están con otros problemas, y a México prácticamente no lo voltean a ver en términos de prensa. Incluso cuando los presidentes de México van a Estados Unidos, la nota, decimos en prensa, apenas sale en la 6ª página, que es el límite de las notas que importaron en el día.
O sea, si la nota sale del 1 al 6, son notas que importaron. Ya salir en una noticia en la página 7 es como, pues había que llenar el periódico. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que aquí se dicen de, es que si no agarran a los narcos, es que si hacen allá no van a querer hacer negocio. Mientras haya negocio, lo van a querer hacer. Seguramente Trump va a querer llevar más agua a su molino, ¿verdad? Pero me parece que también Canadá y México pues van a jugar un papel importante, tampoco es que vayan a ceder todo, y creo que sí van a tener los dos países un aliado en los productores y empleadores estadounidenses en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues creo que es todo. Muchas gracias por haber estado acá. Esa ovación merecida. Y para patentizarle a nuestro expositor su reconocimiento por haber venido con nosotros con su tiempo, solicito la presencia del maestro Carlos Alejandro Díaz para que le entregue dicho reconocimiento. Buenos días a todos. En el marco de estos trabajos universitarios denominados la Cátedra Universitaria Migración Forzada 2025 de la licenciatura en Derecho semiescolarizado, tengo el honor de darte este reconocimiento a mi estimado y entrañable amigo. Hemos compartido cámaras, micrófonos, me ha tocado entrevistarte, ¿verdad? Y sé de tu valiosa sabiduría en esta materia, además de ser un excelente académico en la materia, ¿sí? Te entrego este reconocimiento, doctor Eduardo González Velázquez. Muchas gracias. Muchas gracias, el afecto es mutuo, ¿sí? Y muchísimas gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Que tengan una buena jornada el día de hoy. Hasta luego. Igualmente solicito al escenario la presencia de nuestra distinguida alumna, Dayana Alejandra Contreras Rojas, para que también le entregue un presente. A nombre de la comunidad estudiantil le hago entrega de este presente y le agradezco por compartirnos su conocimiento. Muchas gracias. Y a continuación nuestros compañeros de comunicación tomarán la fotografía. El maestro Carlos, Dayana y nuestro distinguido ponente, para que quede evidencia de este momento de la visita del maestro